Buenos días, el tema del día de hoy es sistemas de información y comenzamos con una definición donde se plantea que un sistema de información en salud es aquel que integra la recolección, el procesamiento y reporte de información necesaria para el mejoramiento de los servicios de salud a través de una mejor gestión en todos los niveles del sistema. Un elemento clave cuando hablamos de sistemas de información en salud es que deben ayudar a la toma de decisiones. O sea, no estamos recolectando por recolectar. La utilidad real de la información depende del uso concreto y, como les decía, de que se tome esa información para que se tomen decisiones. Y este es un elemento clave. A veces se colecta mucha información que luego no se utiliza. La Organización Mundial de la Salud plantea varios componentes y transformación. Y hay tres conceptos que quiero resaltar. Uno es el dato, o sea, las cifras, los números, pero luego cómo convertir ese dato en información. No basta con tener números, hay que analizarlos de tal manera que esto te diga algo y luego que esa información se convierta en conocimiento. Es pasar simplemente de mirar qué pasa con los indicadores a entender qué es lo que está pasando, qué hay detrás de esa información, qué son los factores que están influyendo a unos buenos resultados, a unos malos resultados, para poder tomar decisiones. Ahí es donde el sistema de información tiene un valor agregado muy importante. El concepto general, que ya lo hemos hablado un poco de la OMS, en general del marco lógico de los sistemas de salud, incluye el liderazgo, los recursos humanos, la información, el financiamiento y la prestación de servicios. Como ven, financiamiento es uno de los bloques en los cuales, o de los pilares en los que se basa los sistemas de información, los sistemas de salud, y por lo tanto tiene un efecto muy importante en la calidad, en la eficiencia, en la cobertura y en esa medida un efecto muy importante en los resultados en salud. Concepto que ya hemos hablado en varias ocasiones de determinantes sociales ha exigido que salgamos del concepto solamente de que se enferma la gente o de que se muere e incluyamos en los sistemas de información otra serie de conceptos que van más por la línea de políticas, de organización, de manejo, y todo esto hace parte hoy en día del sistema, conceptos de behavior, o sea, de comportamiento, como con respecto a factores de riesgo o ambientales, por ejemplo. Todo eso ya hoy hace parte de los sistemas de información en salud. Y se plantean como tres maneras o tres tipos de evaluaciones cuando se hace o se utiliza la información en sistemas de salud. Una es más de procesos, o sea, en la de proceso es qué estamos colocando allí. Y otra es los resultados, o sea, qué disponibilidad hay de servicios, luego qué tanto se está usando esos servicios y qué es la utilización, y luego pues el impacto, o sea, si realmente está mejorando la salud, se está reduciendo la mortalidad. Existen muchas fuentes de información cuando hablamos de sistemas de información. Están los censos poblacionales, el último que hizo el DANE fue hace poco, los registros civiles, se hacen diferentes tipos de encuesta de salud mental, encuesta nacional de salud, etc. Hay pues, los servicios de salud que registran también su información. Hay recursos administrativos, por ejemplo, que registran la mortalidad. Hay información colectada de manera individual. Entonces, la idea es utilizar todas estas formas de información e idealmente colocarlas en un repositorio común. Hay unos que ayudan más que otros para ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, los censos ayudan mucho a mirar determinantes sociales de la salud y también un poco el estado de salud de la población, pero poco tiene a nivel de uso de servicios o de cobertura, por ejemplo. Hay los
las encuestas poblacionales que en general pues pueden tener información que ayuda a todos estos determinantes sociales, uso de servicios, problemas de acceso, etcétera. Y hay los registros individuales que principalmente se concentran en morbilidad, mortalidad. Hay una serie de información que se recolecta, pero después de recolectarla o antes de recolectarla hay que plantearse transformar esa información en indicadores concretos, para lo cual hay que aclarar también cuáles son las fuentes para esos indicadores, cómo se va a garantizar que hay una buena calidad de esa información para que el indicador tenga sentido y cómo se va a hacer la diseminación de esa información. Pues como ven, no es solamente recoger información, es tener muy claro cómo vamos a estar seguros o poder confiar en esa información. En general hay un paso, una transformación de los expedientes en papel y el registro manual de información hacia el manejo digital de la mayoría de la información, aunque eso todavía no es cierto en toda Colombia. Sí hay muchos servicios de salud que hoy en día la tienen digitalizada. Lo que no hay mucha comunicación o interoperabilidad entre un sistema y otro. Así que cuando uno va a un laboratorio, pues tiene la información digitalizada de ese laboratorio, pero no está conectado con la información de un hospital, no está conectado con la información de una farmacia. Hay diferentes niveles y diferentes manejos de la información y comenzamos con el nivel más importante, que es el nivel de la persona, de la familia, de la comunidad. Allí es donde se debería manejar principalmente la información en salud. Lo que pasa es que mucha de la información que se genera a ese nivel no se queda allí, sino que asciende a nivel luego de servicios de salud y luego a nivel de distrito, departamento y a nivel nacional o a nivel global, y pareciera que es allí donde se son dueños de esa información y donde se hacen análisis. Pero el análisis más importante es el que la misma persona o la misma comunidad puede hacer. Y ahí todavía nos falta mucho por avanzar en entender que esa información le pertenece a las personas. En un estudio realizado por la OMS, lo que se encuentra es que en general la calidad de la información que se recoge es muy mala. En muchos países de África casi no se recoge información. Eso incluye también Bolivia, por ejemplo, que está aquí en blanco. Y una calidad buena de la información tendrían principalmente países de Europa, Australia y Norteamérica. Ahora, muchos países colectan información, pero digamos, quien tiene mayor cantidad de información son los países de ingreso más alto. Entonces, países de información de los 40 países de ingresos más bajos, allí tanto los censos como las encuestas son muy limitadas. Y esto es un problema importante a nivel de acceso a la información. Es una situación diferente en países de ingresos medios o altos, donde hay buenos censos, donde hay información individual también e información a través de encuestas, que es lo que tenemos a la derecha en el segundo cuadro. En muchos países, y pongamos el ejemplo como continente Asia, hay una gran diferencia entre las muertes reportadas y las muertes estimadas. En parte porque, contrario a la mayoría de los países americanos, latinoamericanos, donde las personas las entierran en cementerios, en Asia, por ejemplo en India, las personas las pueden incinerar o colocar en el río Ganges y por lo tanto pues no queda ningún registro de esa muerte. Igual en África, la mayoría de las personas no están registradas, no tienen registro civil y por lo tanto tampoco está registrada su muerte. Hay una de las razones por las cuales falta mucha información es porque no hay suficientes recursos humanos para realizarlos, y parte del problema es que no hay suficiente información tampoco de el número de recursos humanos que existen. Esto lleva a que
tener una idea del número de médicos, enfermeras, farmacistas en los países, la densidad de trabajos de la salud por 10.000 habitantes es un gran reto en la mayoría de los países. Aquí hay algunos ejemplos de dónde se extrae la información y pues la mayoría de las veces es del Ministerio de Salud, que es lo que estaría la última columna, pero información con censos también se realiza en pocos países en realidad. Cada país establece unos indicadores como prioritarios en funcionamiento de su sistema y en general, digamos, todos los países hoy en día le apuestan a los SDG, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y digamos, por lo menos deben recoger esa información. Además de esto, pues hay una información, por ejemplo, sobre mortalidad infantil, mortalidad materna, nacimientos, que se convierten en elementos claves y compromisos adquiridos por la mayoría de los países. Otros tienen información más completa, por ejemplo, del funcionamiento de los servicios de salud, donde hay información sobre la disponibilidad de la atención, el número de atenciones, el registro de las prestaciones. También hay información de lo que llaman health accounts, que es información financiera que permite saber, por ejemplo, el gasto de bolsillo de las familias, que es un elemento importante. En general, lo ideal es que toda la población esté registrada y podamos saber cada persona qué factores de riesgo tiene, qué uso de servicios, qué ha pasado con su vida, pero eso es un estado muy ideal y hay muy pocos países que lo tienen. Unas pocas excepciones que he conocido es Costa Rica. Costa Rica es un sistema de información muy detallado, con información que se recolecta en las viviendas y con muy buen dato de factores de riesgo, de uso de servicios a nivel individual. Pero la mayoría de los países tienen o sistemas de registro individual de prestación o tienen básicamente registros centinelas, o sea, hacen seguimiento en unos puntos, pero no tienen información de la globalidad. Para poder garantizar esto se necesitan, pues, de un lado, una claridad de la importancia, o sea, una apuesta vamos a apostar en un sistema de información. Después de eso hay que definir un plan estratégico, qué tipo de información, cómo se articulan los censos, los registros civiles, los datos individuales de prestación de servicio, los registros civiles para la mortalidad, etcétera, etcétera. Toda esa información tiene que estar coordinada y de esa manera poder entonces hacer análisis de esa información y retroalimentar a nivel local, a nivel departamental, nacional y mundial. Todo indicador debe ser muy claramente definido, pero no solamente se debe definir el indicador, se debe definir la fuente y se debe definir el manejo de ese dato, o sea, cómo garantizamos que haya una buena calidad en esa información, cómo garantizamos la privacidad y la seguridad de esos datos. En cada una de las enfermedades más importantes, malaria, tuberculosis, VIH, existen diferentes organizaciones que han venido trabajando en diferentes indicadores. Pero si ven en algunos de estos casos, por ejemplo, el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, tiene 175 indicadores, que es un número enorme. Esto se recoge aquí en Colombia, por ejemplo, para el SIDA, se recogen alrededor de 170 indicadores que luego hacen muy difícil el análisis. Algunos otros, pues, por ejemplo, la OMS pues, ha sido más modesta, digamos, y ha planteado 17 indicadores a nivel de estos bloques de los que hablábamos en su conceptual framework. O sea, es un marco lógico, perdón. Ahora, los sistemas de información en salud deben tener un componente también legislativo, regulatorio y de planeación muy importante para dejar muy claro quién puede usar esa información, quién la controla, quién la difunde, por ejemplo. Ese tipo de cosas
deben estar muy claras, pero también un apoyo en la parte tecnológica, porque se necesita buena infraestructura, se necesita buena comunicación para poder hacer fluir esta información. En Colombia, el sector de salud cuenta con diferentes bases de datos que hoy en día la mayoría están unidas en torno a un repositorio que es el CISPRO. Una de ellas es el Registro Único de Afiliados, el RUAF, y esto es un avance porque antes cada EPS tenía su propio registro de sus afiliados. Hoy en día hay un registro único y uno puede mirar si uno está registrado y está afiliado y a qué EPS y a qué aseguradora de riesgos está afiliado. Está el Sistema de Información de Precios de Medicamentos, el SISMED, que ha avanzado mucho en por lo menos tener información de uso de medicamentos y de precios. Tenemos la RIPS, el Registro Individual de Prestación de Servicios, que recoge hoy en día alrededor de 200 millones de procesos o de eventos por año y realmente se ha convertido en una fuente muy importante de información a la cual se puede tener acceso a través del CISPRO o se puede tener una capacitación en el Ministerio de Salud para acceder a datos ya mucho más detallados. Hay una de vacunación donde se pasó del registro simplemente de número de vacunas a un registro individual. O sea, Pepito Pérez, cuántas vacunas se le ha puesto, si se le terminó o no. Hay un sistema de gestión de hospitales públicos, que es el SIJO. Hay un registro especial de prestadores de servicios, que es los REPS, que ya lo vimos. Es parte del CISPRO. El CISPRO además tiene una página web donde uno puede consultar temas como prestaciones, vacunación, aseguramiento. Hay una ficha departamental y municipal y hay un seguimiento de indicadores, cómo vamos en mortalidad por EDA, cómo vamos en mortalidad por dengue, etcétera, etcétera. Otra buena fuente de información es Así Vamos en Salud. Ellos tienen, es un observatorio que tiene un seguimiento de indicadores muy detallado y por lo tanto aquí se puede observar qué está pasando a nivel del seguimiento tanto nacional como departamental. También quiero mencionar el Instituto Nacional de Salud, tiene el Observatorio Nacional de Salud, que tiene muy buena información, y tiene el Civigila, que da seguimiento a 107 eventos en salud y hace un reporte semanal de qué va pasando con esos eventos en el país y unos análisis anuales de eventos que son muy completos. Vamos a hacer una tarea que consiste en entrar al link del CISPRO y ahí realizar una consulta. Ustedes escogen un departamento cualquiera, esta tarea la vamos a hacer de manera individual y hacen un pequeño análisis de la información que le genera el CISPRO en prestación o en aseguramiento. Y vamos al link de Así Vamos en Salud, que tiene análisis de un índice en salud nacional y también departamental. De nuevo, escogemos un departamento y hacemos un pequeño análisis de lo que nos dice Así Vamos en Salud con respecto a ese departamento. Esta tarea la subimos al CISPRO. De nuevo, es de manera individual.